Damos la bienvenida al doctor Tiberio Torres. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Tributario. Doctor Torres, bienvenido. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea ha aprobado ya el informe para primer debate de la reforma tributaria. Entendemos que no hay mayores cambios, aunque sí se ha planteado algún cambio en lo que a contribuciones temporales se refiere y algunas otras cosas y otros temas que entendemos no son de importancia mayúscula. Quisiéramos conocer su punto de vista. En efecto, como usted lo ha señalado, el proyecto de ley en materia económica urgente ha merecido ya el pronunciamiento de la Comisión Especializada en la Asamblea Nacional y ha emitido un dictamen favorable, ha resuelto aprobar el informe para que sea conocido por la Asamblea ya en el debate que corresponde. Y como usted refiere, no se han realizado cambios sustanciales o sustantivos al proyecto presentado por el Ejecutivo, por lo que estimo yo que si es que el gobierno realiza las gestiones necesarias con miras a obtener los votos necesarios para la aprobación del proyecto, terminará siendo aprobado prácticamente en la forma en la que fue propuesto originalmente por el Ejecutivo, sin mayores cambios, lo que desde el punto de vista político podría constituir un interesante triunfo para el gobierno, al menos en esta materia de que se apruebe el proyecto económico urgente y dada la necesidad del Estado de contar con sus recursos, que ciertamente es imperiosa. Aunque esto debería preguntarle al fin, ¿es esto bueno o malo? Oiga, yo en una ocasión anterior que conversamos le manifesté que veía con buenos ojos el proyecto en líneas generales. Sí me parece que hay algunos temas que podrían ser y que de hecho creo que serán materia del debate en el Pleno de la Asamblea, pero yo en líneas generales creo que el proyecto es bueno, el proyecto responde a la necesidad extraordinaria que tiene el Estado de afrontar ciertos gastos, sobre todo derivados de la crisis producida por el COVID-19 a nivel mundial y en el Ecuador particularmente. Veo con buenos ojos también el hecho de que se apunta a fortalecer ciertos derechos de los ciudadanos en materia de litigios, en materia fiscal. En líneas generales me gusta el proyecto, debo decir. Los cambios que se han presentado o se han propuesto para la contribución temporal plantean que paguen las empresas con patrimonio superior a los 4 millones de dólares. Y en el caso de personas con un piso de 500 mil dólares. ¿Qué tan significativo es esto ya en lo que a recaudación global se refiere? Bueno, ahí hay que hacer una sola aclaración. En el informe que ha sido aprobado por la Comisión respecto de la contribución de las personas naturales, más bien se habla de un piso que partiría a partir del millón de dólares y en el caso de las sociedades, en efecto, a partir de patrimonios que sobrepasan los 4 millones de dólares. Según las estimaciones que ha hecho el gobierno, la recaudación ciertamente sería importante desde el punto de vista de que permitiría obtener más o menos algo así como 300 millones de dólares, 360 millones de dólares en algunas cifras preliminares que se han barajado respecto del fruto de esta contribución. No es una gran cantidad si uno compara con las necesidades fiscales totales que se derivan del déficit presupuestario, pero ciertamente es una cifra que permitirá dar alivio para afrontar ciertas necesidades específicamente relacionadas con algunos vacíos que la crisis ha ido dejando en el presupuesto. Me parece que el resultado podría ser beneficioso. Además, sobre estas contribuciones especiales, déjeme decirle que el debate que se ha mantenido en la comisión me parece interesante el enfoque que se le ha dado. Si uno revisa el informe final presentado por la comisión, uno mira cómo se ha visto el tema de la contribución especial desde el punto de vista de la solidaridad. Se ha justificado el hecho de que, aunque en condiciones normales no es lo más adecuado grabar el patrimonio o grabar las riquezas en estricto sentido constantes en el patrimonio de las personas o de las empresas. Aquí la Comisión ha hecho una reflexión interesante desde el punto de vista de que no atravesamos un periodo de normalidad, ciertamente, y que esa anormalidad que vivimos en el mundo, que impacta también en la normalidad del sistema fiscal, amerita el tomar esta medida extraordinaria. Me parece que le están dando un sustento interesante a esta imposición patrimonial que siempre es cuestionable, dicho sea de paso. Pero me parece que aquí tiene un buen sustento para que sea discutida y aprobada en la Asamblea. ¿Qué le parece a usted ese otro piso que se pone de 2.500 dólares al mes como ingreso para las personas que sean objeto de un incremento en el pago del impuesto a la renta? Le diré que esa es la reforma que más me preocupa.
porque me parece que es la reforma que más va a impactar en la clase media, ciertamente. Veo con preocupación dos temas respecto a la tabla propuesta respecto del impuesto a la renta de las personas naturales. El primero, este piso que efectivamente estaría por el orden de los $2.500 a partir de los cuales uno empezaría ya a tributar con el impuesto a la renta. Y segundo, veo que se estrechan bastante los rangos de la tabla del impuesto a la renta, al menos los primeros rangos que van desde la imposición del 5% hasta el 15%, que tienen rangos de una diferencia de $3.000 más o menos entre cada rango, lo que va a hacer que haya un incremento muy sustancial en la masa de contribuyentes que ya llegan a aportar hasta el 15% de impuesto a la renta, lo cual en recaudación será significativo, pero también visto desde el punto de vista del impacto que produce en la clase media será significativo. Estamos hablando de que personas que lleguen a tener una base imponible de hasta $31.000 más o menos al año, es decir, un promedio de $2.900, $2.800 de ganancia mensual, estarán sujetas al pago del 15% del impuesto, lo que significa un gran incremento en la masa de contribuyentes de la clase media que verán incrementado también el valor del impuesto a la renta que pagan actualmente. Creo que este es el tema que más se va a discutir en la Asamblea respecto del impacto sobre la clase media. Me parece que va a haber un gran sacrificio de la clase media, sobre todo en el impuesto a la renta. Cierto es que la tabla también propone incrementos importantes para gente que está sobre este rango del 15%, pero también si uno hace el análisis de la capacidad contributiva, aunque los sectores más pudientes terminen pagando más, el impacto será menor para ellos con relación a su patrimonio total. Ahí creo que puede haber un debate interesante en la Asamblea. Ojalá se lo discuta con seriedad, ojalá se revise la tabla propuesta, porque me parece que sí es necesario hacer un ajuste para no sacrificar mucho al rango bajo de la clase media, que sería el que más se vea sacrificado. Y ya no hablando de pisos, sino en este caso de techo, ¿cuál es su opinión sobre el techo que se propone para la deducción de gastos para el pago de impuesto a la renta? Se proponía 5.000, entendemos que actualmente ha quedado la propuesta con 10.000. Oiga, ahí también me parece que el mayor sacrificado va a ser la clase media, quizá el mismo sector que se va a sacrificar más por la nueva tabla del impuesto a la renta, también es la que se va a sacrificar más por el efecto de que cambia la posibilidad de utilizar los gastos personales. El nivel actual era casi 15.000. 14.000 y pico era el límite máximo que se podía utilizar anualmente. Esa cantidad se disminuye significativamente. Más o menos las personas que tengan ingresos brutos, ojo que aquí ya no estamos hablando de utilidad, que tengan ingresos brutos anuales que superen con poquito los $30.000, podrán utilizarse el 10% del total de los gastos que utilicen, pero quienes superen esos $30.000 de ingresos brutos verán reducidos al 5% apenas la posibilidad de la utilización de los gastos personales. Además, con una fórmula un tanto compleja que mezcla elementos que no necesariamente están relacionados, hace una mezcla en la fórmula del impuesto de los gastos personales, perdón, por un lado, haciendo una consideración del valor de la canasta básica y a eso le multiplica por 14 como factor de cálculo, o tiene en cuenta por otro lado los gastos personales y pide que se haga una relación entre el total de gastos versus el valor de la canasta básica multiplicado por 14 para establecer cuánto es el rango que pueden utilizar. Esto ciertamente va a va a producir, perdón, confusión en los contribuyentes al inicio y ciertamente significará en el fondo un mayor sacrificio fiscal para aquellos que, pudiendo utilizar mayores gastos, van a verse imposibilitados de hacerlo en la medida que ahora lo hacen. En Esto todo puede, caso, sí, siga si usted adelante. me permite complementar, esto puede tener además un efecto adicional. Es posible que esta conducta que ya es casi generalizada de los ciudadanos de empezar a exigir comprobantes de venta con la intención de poder sustentar sus gastos personales para disminuir el impacto de la renta puede verse afectado. Es posible que algunas personas pierdan un poco esa cultura de exigir el comprobante de venta. Ojalá eso no repercuta eh, en la réplica de un régimen que ya vivíamos hace años, en los que simplemente habían actividades en las que si uno no exigía el comprobante,
al vendedor no se le ocurría entregarlo, ¿no? Ojalá no volvamos a esa situación. En todo caso, doctor Torres, ¿considera usted que como las cosas están, como se perfilan, probablemente el presidente Lazo conseguirá ese objetivo de obtener aproximadamente 1.900 millones de dólares entre el 2022 y el 2023? Yo creo que el panorama está pintando a que así sea, porque el un camino es evidentemente consiste en que se alcancen los votos necesarios en la Asamblea, pero entiendo que eso no es de mayor preocupación en el régimen, porque saben que al menos no hay los votos necesarios para negar el proyecto. Eso quiere decir que si no termina siendo aprobado por votación de la Asamblea, va a terminar siendo aprobado por el Ministerio de la Ley. Yo creo que hay cierta certeza respecto de la aprobación y de la entrada en vigencia de las reformas propuestas. Bien, muchas gracias, doctor Torres, por habernos atendido. Con todo gusto, es siempre un placer, un abrazo, un buen día. El doctor Tiberio Torres es educador en la Universidad de Cuenca y experto en derecho tributario.